Te encanta vivir en soledad, pero no la soportás. Te encanta el baile, pero tenés tus reparos. Tango y soledad, refugio o prisión emocional. En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé Crisabá y hoy quiero abordar un tema que, aunque a veces me dejan solo cuando lo trato, es fundamental en el baile de tango. Y me estoy refiriendo a algo tan delicado como lo es la soledad y cómo ésta puede influir en nuestra pasión por el tango. Y te quiero hablar de esto porque muchas personas encuentran un refugio en el baile de tango, una vía de escape de la soledad que, paradójicamente diría yo, nos acompaña en la vida cotidiana. Lo cierto es que es natural que busquemos compañía y anhelemos conectarnos con otras personas. De hecho, a veces el tango funciona como un puente que nos une a los demás de una manera única, porque convengamos que para algunos acudir a una milonga no solo es una actividad recreativa, sino una necesidad emocional, un bálsamo para aliviar el alma que nos permite escapar, aunque sea por unas horas, de esa sensación de vacío que trae la soledad. Ahora, yo creo que hay quienes acuden a bailar tango no específicamente porque amen bailar o amen el tango, sino porque no soportan quedarse solos en casa. Es como lo que decía Pascal, que todo lo que le pasa al hombre le pasa por no saber quedarse tranquilo entre cuatro paredes. Ya sabemos que la música y sobre todo el abrazo durante el baile puede convertirse en un antídoto contra la sensación de aislamiento, pero también me parece que es importante recordar que el tango es mucho más que una simple distracción. Al menos algunos lo entendemos como una disciplina, como un arte que requiere entrega, concentración y respeto por la música y por la pareja. Y en este sentido, de pronto nos encontramos con algunos aspectos que afectan a las personas que viven solas. Por ejemplo, es común encontrarnos con personas que en su afán por escapar de la soledad se vuelven demasiado habladoras durante una tanda de tango. ¿Y hablar demasiado en un canal de YouTube no cuenta? La verdad es que la verborrea puede ser una forma de llenar el silencio incómodo, pero también puede convertirse en una barrera que nos impide conectar verdaderamente con la música y con nuestro compañero o nuestra compañera de baile. Sobre todo mientras estamos bailando y necesitamos escuchar la música y sentir el ritmo en el cuerpo. Cosas esenciales para ofrecer una experiencia creativa y agradable desde el rol de quien conduce y para interpretar esa experiencia de manera auténtica y profunda desde el rol de quien sigue. Y esto sin hablar de quienes utilizan la charla constante como una forma de disimular errores en el baile. Todavía recuerdo la cantidad de mujeres que al tropezarse con un paso se disculpaban por distraerse mientras me hablaban al oído. Pensar que el tango había terminado con los bailes para conversar. Y no voy a negar que algunas conversaciones son atractivas y hasta muy entretenidas, pero me permito recordar aquí que el tango es un diálogo entre dos personas y esa conversación se desarrolla a través de movimientos y la expresión de las emociones, no a través de palabras. Y disfrazar los errores ocultándose detrás de tantos comentarios, lejos de hacernos crecer como bailarines o como milongueros, nos impide aprender de nuestras fallas, nos impide mejorar nuestra técnica y conectarnos con la música y con la pareja. Ahora, yo entiendo que haya necesidad de querer transmitir con palabras lo que a veces no se puede transmitir en una comunicación no verbal como la que propone el baile de tango. Digo, creo que nadie puede ignorar que algunas personas acuden a las milongas en busca de romances o de parejas estables que les saquen de la soledad, porque el tango, ya sea por su carga emocional o por su sensualidad, se presta como terreno fértil para el florecimiento de relaciones sentimentales. ¿Y dónde se presta? Pregunto. Pero más allá de esos deslices o de esas búsquedas por encontrar
un poquito de amor en las milongas, el baile debiera ser siempre el centro de atención y no el entorpecimiento de una ronda. Las personas en busca de algo más allá del baile no debieran frenar a la fila de bailarines que sí desean disfrutar de la pista a través de conversaciones interminables, precisamente porque es en la pista de baile donde podemos encontrarnos a nosotros mismos, donde podemos liberarnos de las cargas emocionales y permitirnos fluir al ritmo de la música. Pocas veces se encuentra a una persona más atractiva que la que se ve disfrutar en brazos de otras personas, que la que se ve compenetrada con el baile y la música. Ahora, a menudo vemos la soledad como algo negativo. Ya la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, aunque no sé si lo dijo en el sentido de que encuentre pareja, sino en el sentido de que reconozca que necesita de lo demás y de los demás. Lo cierto es que la soledad, lejos de ser algo negativo, visto desde otro punto de vista, también puede ser una oportunidad para explorar nuestro mundo interior, para fortalecer nuestra independencia emocional y nuestra autoestima. Y en este sentido, el tango puede ser un aliado en un proceso de autoconocimiento y crecimiento personal, porque nos invita a conectar con nuestras emociones más profundas, a expresarlas a través del baile y, de algún modo, a encontrar consuelo y fuerza en la música y en la comunidad tanguera. Pero también me parece que, si bien el tango puede propiciar el encuentro de almas afines que deriven en romances o relaciones significativas, nunca debiera llevarnos hacia el abandono del baile, y mucho menos a la desaparición física de las milongas. Nadie debiera dejar de bailar porque encontró a su amor. Por el contrario, es cuando más debieran ir a bailar y disfrutar juntos de aquello que los unió. A ver, para quienes asisten frecuentemente a bailar el tango es mucho más que un baile. Es una forma de vida, una filosofía, diría yo, que puede invitarte a explorar tu mundo interior, a conectarte con tus emociones más profundas y a compartir con otros bípedos linguales conocidos como seres humanos. Por lo que me parece que aparecer y desaparecer como el prende y apaga de las lamparitas que no funcionan del todo bien no es lo ideal si en verdad se ama esa luz que llamamos tango. Y el problema es que a veces te falla el interruptor. Lo curioso, me parece, es cómo el tango de pronto se transforma en un imán que atrae a mucha gente sola y a mucha gente que huye de la soledad. A menudo pienso que si uno no sabe cuál es su lugar en el mundo, entonces lo es el tango. Fíjate que algunas personas acuden a las milongas con la esperanza de encontrar esa conexión especial que les haga olvidar al menos por unas horas la sensación de vacío que las embarga, y no falta quien les llene el vacío con discursos más largos que el de un bloque de diputados. Por supuesto, en lo personal, prefiero escuchar la música y bailar conectado con mi pareja ocasional. Un abrazo, un buen abrazo, a veces habla más que 1000 propuestas, pero entiendo que algunas personas prefieran refugiarse en la milonga para escapar de la cotidianeidad. El tiempo pasa y sentir el calor humano abriga el alma. Te lo abriga, digo, cuando no te sofoca, porque bailar tango es como desnudar el alma para mostrarnos tal como somos, con nuestras luces y nuestras sombras, aunque algunos prefieran la penumbra. Si te parece que es así o querés aportar sobre el tango y la soledad, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, yo diría que existen 3 tipos de soledad. Una, la soledad más liviana, que sería estar en compañía de otros o de una pareja y sentirse solo. La segunda, la soledad más comprensible, que es estar sin pareja, sin familia y sin amigos. Y la tercera, la soledad aterradora, que es estar en medio de la nada en un lugar cuyo nombre ni siquiera conoces. Por eso,
considerando que no estamos solos y tenemos la posibilidad de abrazar a otras personas, te diría que te alegres, porque el tango te permite salir de tu soledad y conservarla si quisieras. Te permite mostrarte estoico y vulnerable y andar sin máscaras ni artificios. Te permite entregarte y retraerte. Y sobre todo, explorar en cada abrazo cómo sanar lo que está roto y cómo romper lo que nos suele dañar. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.